Buenas tardes, soy el subintendente Marco Rodríguez Mendieta. Actualmente laboro en la Dirección de Tránsito y Transporte en la Sala CIES como operador de despacho. Para esta materia, herramientas tecnológicas en accidentes de tránsito, vamos a ver los diferentes elementos y los diferentes dispositivos que tenemos a la mano para el mismo. La terminología, vamos a hablar de la calibración, que es la comparación documental sobre este dispositivo y la medición, que es pues calibrar un dispositivo de referencia trazable. La medición es un proceso básico de la ciencia que se basa en comparar una unidad de medida seleccionada con el objeto o fenómeno cuya magnitud física se desea medir, para averiguar cuántas veces la unidad está contenida en esa magnitud. La exactitud indica la proximidad de los resultados de la medición con respecto al valor verdadero, mientras que la precisión indica la repetibilidad o reproductibilidad de la medida. Cuarto, la precisión se denomina precisión a la capacidad de un instrumento de dar el mismo resultado en mediciones diferentes realizadas en las mismas condiciones, o de dar el resultado deseado con exactitud. Esta cualidad debe evaluarse a corto plazo. Por ejemplo, las cintas métricas. Muchas veces en las cargas extradimensionadas se puede medir esta distancia con una cinta métrica, que pues esa vienen en hay unos materiales que son como nylon, ¿sí? Que son elásticos, que con el calor y el tiempo se van deteriorando y van cediendo. Entonces, en una distancia de 3 metros que mida, fácilmente puede llegar a medir 3 metros 4 milésimas, o 5 o 6, dependiendo del desgaste que tenga. En estos casos, si se utiliza la cinta métrica, el flexómetro, pero el metálico, el que se utiliza pues más que todo se ve en obras de construcción, por el material que es rígido, este no va a ceder. Entonces vamos a tener una medición más exacta, por ejemplo. ¿Qué es la metrología? Esto incluye el aspecto teórico como práctico de las mediciones diferentes, de la incertidumbre de medidas y campo en la que se aplica. Séptimo, el margen de error se refiere a la cantidad de error de muestreo aleatorio resultado de la elaboración de una encuesta en un término importante dentro de la investigación de marcados, ya que define el nivel de confianza de los resultados obtenidos en la encuesta o investigación. Y octavo, la unidad de medida. Son las unidades utilizadas para expresar magnitudes físicas, que son resultados de combinar las magnitudes básicas. Como primer elemento tenemos el alcoholímetro. Este dispositivo posee una boquilla o ranura por la que pasa el aliento que exhala la boca del conductor. Se recomienda soplar entre 3 y 5 segundos para que su toma sea considerable, sea abundante. Luego de soplar, el sensor y otros componentes digitales dentro del aparato tomarán unos segundos en identificar el grado de alcohol contenido en el aire exhalado. En el caso de Bogotá, en el tránsito de Bogotá, la seccional, tenemos unos equipos de alcoholímetro de muestreo que son como cuadrados. Estos traen una boquilla. Este en particular es del que uno consigue, por así decirlo, con distribuidores particulares. Pero en el caso de Bogotá se tiene unos que son como cuadrados y tiene una boquilla que es como es elástica, es blanca. Entonces, sin necesidad de que introduzca esta boquilla que observamos acá a la boca del conductor, él puede hacerlo a una distancia de unos 20-30 centímetros con un fuerte aire expirado. Él toma ese aire y en la pantalla digital sale positivo o negativo. Eso es solamente para hacer un test preliminar a la prueba que se haría con el alcosensor. El radar de velocidad es una pequeña unidad de radar Doppler usada para detectar la velocidad de vehículos. Con este dispositivo, el propósito es regular el tránsito, como también detectar velocidades en otros objetos móviles, como velocidades de
pelotas de fútbol, en el caso de si se utiliza pues en el área de deportes, de tenis, béisbol. Estas pistolas o radares, hay unas que vienen como la que tenemos ahí en la imagen, que vienen para sostener con nuestras extremidades superiores. Hay otras que vienen para ubicar en trípodes. Esas se utilizan también obviamente pues para medir la velocidad a la que transitan los vehículos. Estas son montadas en vehículos, hay unas, otras pues se requiere por su tamaño que sean trasladadas en el mismo. La mayoría de las pistolas de radar operan en banda infrarroja, que es la que detecta el movimiento del vehículo y ella hace que de ahí tome la medida. Usa la comparación del cambio de frecuencia entre el enviado y lo recibido y así detecta su velocidad. Entre tanto, teniendo en cuenta, yo también pues soy certificado por la empresa Sarabia Bravo, SAS, eso fue como en el 2017. Yo soy certificado para manejar el modelo, la marca Custom Signals, en el modelo de la Cercam 4. Aquí a propósito, aquí pues lo podemos apreciar, un certificado de Sarabia Bravo para ese entonces. No sé ahorita cómo estará la certificación. Pero pues bueno, ahí estamos certificados en el Lasercam 4, un muy buen dispositivo, tanto diurno como nocturno. El radar de velocidad, las características, el funcionamiento, la descripción, las problemáticas más comunes en el equipo. Para entender un poco el funcionamiento de los dispositivos láser o radares de velocidad, estos tienen una antena del cinemómetro que emite una señal de forma continua con una longitud de onda predeterminada. Al chocar, o sea, sale esta señal al chocar con el objeto sólido, cambia su frecuencia y alerta de que algo extraño sucede. Esta onda está preparada para que, según la variación de la frecuencia que se produzca, se calcule una velocidad a la que circula el vehículo. Y el caso de ser mayor a la programada, para ese radar se dispara una cámara fotográfica en milésimas de segundo para tener una prueba grabada de la infracción. En estos radares que yo hablo de los empotrados en trípode, se obtiene el video como tal, se puede obtener el video, que son unas pruebas bastante difíciles de controvertir, porque es como veníamos hablando de la certificación y como veníamos hablando de la calibración, son equipos que son muy precisos, son los que se prestan para estas labores. También tenemos drones en esta materia de herramientas tecnológicas que permite atender choques simples con alta tecnología, haciendo de la elaboración el croquis del informe, lo que es el IPAD, lo que se conoce como IPAD, de una manera muy exacta, basada en fotografías de planta o áreas que ofrecen mayor certeza y confiabilidad. De planta es, por decirlo así, en términos comunes, la parte aérea hacia abajo, como si lo miráramos en un Google Maps, por ejemplo. Con la operatividad de los drones se minimiza el tiempo, esto hace que sea más ágil para la atención del mismo y para el levantamiento del informe del IPAD en el lugar. También es rápido en la elaboración, el diligenciamiento y pues lo hacen, no todos, hay compañías aseguradoras de las que están muy bien dotadas de estos equipos. Muchas veces llega el policía pues con su agenda, con su esfero, con su cinta métrica, su flexómetro, y hay compañías aseguradoras que le solicitan a uno de favor que le deje los vehículos 5 minuticos mientras que ellos realizan sus tomas. Sacan su dron, lo despliegan y empiezan a tomar sus fotografías de planta, como lo que veníamos hablando, para tener una imagen más precisa. El dron es una aeronave pilotada a distancia y es hoy en día una máquina casi cotidiana para el ser humano, aunque su uso inicial puede decirse obedeció principalmente a actividades de ocio, ¿sí? Un hobby, por ejemplo, muchos lo compran simplemente para tomar un video de su vivienda, de su residencia, de su actividad física, de un paseo en montaña, de bicicleta, y ya después pues se pudo observar que tenía mucha más utilidad en otras áreas, en otros campos. Eh, el software referente a lo que se maneja el Vista FX2, ya muy conocido, ya lleva tiempito, el HFX, y actualmente se usa el Trimble Forensics Reveal. El Vista FX, como había dicho, es uno de los que más se utiliza, más conocido, sobre todo pues en el área
de tránsito. Se puede utilizar en cualquier parte que sea recolección de información o de medición, pero en tránsito pues es muy conocido. Este software reconstruye siniestros de todo tipo con solo pocos datos y en poco tiempo. El expositor Mike Kennedy reconstruyó junto a la National Geographic el caso del accidente del famoso actor James Dean en 1955. El 29 de septiembre, con motivo del 50 aniversario de su muerte, la National emitirá esa investigación. El HFX, como uno de los productos más recientes dados a conocer por instrucciones de Visual HFX, permite a los usuarios crear diagramas tanto en dos dimensiones como en tres dimensiones. Lo que sería en 2D, pues sería un archivo plano, por así decirlo, y proporciona la capacidad de crear y editar las reconstrucciones de accidentes por completo en 3D. El programa se completa con una serie de características de Visual Specimen, incluyendo el Smart Roads, imágenes aéreas, el Avatar FX, en la parte de animación, el Lighting FX. Estos son programas, ¿no? Son medidas de Terrain FX, son todos, ayudan a eso, a que se realice el trabajo. Lleva una base de datos también del vehículo, incluido a los usuarios. Tiene una capacidad de volver a crear el daño que se hizo en el vehículo después del impacto, o sea, cómo estaba el vehículo antes de haber tenido ese impacto que haya ocasionado deformaciones al mismo, al vehículo. El precio del Ajax FX está disponible bajo petición y demostraciones están disponibles en línea. Pues ya más que todo, como lo vengo diciendo, aseguradoras o particulares que se dedican a la reconstrucción de accidentes como su forma de empleo, de ingreso. El Trimble Forensics Revival se está usando por la Dirección de Tránsito y Transporte. La potencia de este software captura cómo recolectar puntos de datos con un escáner láser en 3D, como tenemos la ayuda visual ahí, la imagen. Esta seguramente debe tener mucha información importante incluso antes de salir de la escena. Este software ofrece todas las herramientas necesarias para recrear, analizar y visualizar los datos de la escena del crimen o de la escena del accidente, ya que pues estamos hablando en Colombia de un delito, ¿no? Que es homicidio en accidente de tránsito, independiente que sea doloso o culposo. Este captura conjuntos de datos pequeños utilizando medición con cinta y estaciones totales. Está administrando nubes de puntos de escaneo en 3D. El Reveal también ofrece los resultados precisos que necesita para crear registros y presentar evidencias con confianza. Bueno, esto ya es como la biografía, las consultas que se realizó, por donde tomé esta información también. Pues uno tiene de pronto la pericia, pero sí se maneja pues esta biografía, que es donde se toman los datos. Por hoy pues no es más, muchas gracias, Dios y patria, es un honor ser policía.